Bienvenidos, queridos amigos de Libres Pensadores. Es un placer estar nuevamente con ustedes en otro nuevo audio podcast de la serie de Conociendo a Dios a través del libro de Juan. En este momento estamos en el episodio número 15, que lleva por título Yo soy el agua de la vida. Ay, no, me equivoqué. El episodio es el número 16. Llegamos hasta el número 16, queridos amigos. Así que voy a presentar a mi compañera de siempre, mi esposa. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, estoy muy bien, contenta, mi amor, contenta de estar aquí con nuestros amigos nuevamente compartiendo los podcasts, ¿no? Del libro de Juan, que están muy interesantes y bueno, en esta hora vamos a empezar ya. Así es, vamos a comenzar con la lectura. ¿De qué versión de la Biblia vamos a leer hoy? Sí, vamos a leer en la versión La Palabra, hispanoamericana del 2010. Entonces, vamos a dar lectura, ¿ya? Nos quedamos en el verso 36, toca el 37 del capítulo 7. Dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido un glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo esas palabras, decían: Verdaderamente este es el profeta. Otros decían: Este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén? ¿De dónde era David? ¿Ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Muy bien, voy a continuar con la lectura. Entonces luego lo que sucedió fue lo siguiente, y dice: Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Estos les dijeron: ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oyen y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Y cada uno se fue a su casa. Muy bien, queridos amigos, estamos ahora en el momento de analizar. Y a mí me gustan las palabras de Jesús. Y quiero comentar con respecto a cuando Jesús se levantó en la fiesta y dice lo siguiente. Recapitulando, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Eso quiere decir que gritó. Claro, él estaba diciendo en una forma muy fuerte, ¿no? Porque en ese tiempo no existían los micrófonos como hoy. Claro. Entonces, y como muchísima gente estaba en la fiesta, él alzó la voz. Qué interesante, ¿no? Dijo: si alguno tiene de sed, puede venir a mí. O sea que lo que está queriendo decir Jesús allí es que las personas estaban sedientas del mensaje del Padre que traía Jesús. Las personas estaban muertas espiritualmente porque ellos estaban llenos de normas, llenos de leyes, y necesitaban esa agua de vida, esa esencia del Padre que quería hablarles, esa voz
del Espíritu del Padre que quería hablarles. Yo creo también, sí, amor. Yo también creo que Jesús veía la necesidad de las personas. Él estando en este mundo, él vio la necesidad de aquellas personas rechazadas, de aquellas personas que estaban llenas de odio, llenas de, ¿cómo se dice?, amargura, ¿no? Y entonces él decía, ¿no? Si alguien tiene sed, puede venir a mí. Y ahí la gente ¿cómo se dice?, se asustaba, se sorprendía. Los líderes tenían más odio contra Jesús, porque él se estaba pronunciando, ¿no? Decía, ¿este es el Mesías? ¿Viste cómo ellos discutían, no? Claro, ellos estaban discutiendo sobre el tema de Jesús, o sea, la persona de Jesús, porque de alguna manera ellos habían leído en las Escrituras que hablaba sobre el Mesías, que cuando él viniera les enseñaría acerca del Padre a todos, en las naciones, primeramente los judíos, ¿no? Y me llama la atención lo que dice el versículo 38, que es, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo entiendes lo que dijo Jesús, amor? ¿Qué opinas con respecto a esto? Lo que dijo Jesús, claro, él estaba diciendo, todas las personas que creen en él, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo creo que Jesús estaba prácticamente como que les decía a ellos de lo que la Escritura había hablado de él, ¿no? Toda la bondad, todas las cosas, los milagros que Jesús había estado haciendo, la gente veía y se asombraba. Se maravillaba. Se maravillaba, claro. Y todas las personas que veían o que presenciaban o que recibían ese milagro eran felices, glorificaban a Dios. De su corazón corrían agua viva. Y yo creo que eso era, amor, porque viste que cuando el ciego fue sanado, cuando el paralítico, ¿qué decía? Alababan, glorificaban a Dios, estaban plenos, estaban llenos, porque creían en Él. En el testimonio que traía del Padre Creador, ¿no? Entonces, ¿por qué razón siempre pasa de que los líderes religiosos se enojan o se odian, mejor dicho, a las personas que traen un mensaje que hace feliz a la humanidad o que hace feliz a las personas? Pues yo creo por la misma tradición, ¿no? Porque en ese tiempo era muy importante los cargos. Viste que acá menciona a este hombre que ya había hablado con Jesús, ¿no? Nicodemo. Menciona a Nicodemo, un principal de los fariseos, que este hombre había hablado con Jesús a escondidas, porque él, sinceramente, él creía que sí, Jesús era el Mesías, pero no lo decía por temor a que le quiten su cargo, a que pueda ser señalado, a que pueda ser expulsado, ¿no? Porque los fariseos, los escribas, odiaban a Jesús. No lo aceptaban como Mesías. Tenían mucho, ¿cómo se dice, amor? Mucho desprecio. Tenían mucho desprecio, tenían muchos prejuicios. Sí, porque ellos esperaban un Mesías conquistador que iba a derrocar a los romanos y que iba a sentarse en el templo y iba a gobernar sobre todas las naciones. O sea, un Mesías exclusivista, eso lo hemos hablado en episodios anteriores, ¿no? Claro, porque como hablaba de un Mesías, ellos creían eso, ¿no? Su creencia era eso, que iba a venir el Mesías y que ellos, como el pueblo escogido, tendrían un cargo muy importante como líderes, ¿no? Tal vez eso es lo que ellos esperaban, ¿no? Con mucho orgullo, con mucho, ¿cómo se dice? Orgullo como de su cargo, ellos despreciaban a aquel que creían, ¿no? Que no era el Mesías y aquel que creía en él. Claro, no solamente, sino que era que la gente marginada lo seguía. Y la Torá decía que no iba a ser así, sino que iban a seguirlo todas las naciones o los poderosos primero, los primeros gobernantes, ¿no? Y es algo totalmente exclusivista, es algo egoísta y es algo no tan altruista, ¿no? Como lo que
presentaba a Jesús. Jesús traía un reino para los marginados, para los pobres, para las viudas, para todos los que ellos habían despreciado y los tenían de menos. Pero ¿sabe lo que más me llama la atención, amor? Que la gente hablaba de Jesús. Estaba en busca de todos. Claro, porque Jesús era el personaje principal de esos tiempos, porque Jesús había empezado su ministerio. Recuerda que Jesús estaba revolucionando en ese tiempo la vida de las personas, porque aquellos que iban al templo, aquellos despreciados, aquellos que estaban en la cantina, todos conocían a Jesús, a ese hombre bondadoso, a ese hombre lleno de bondad y amor, que les mostraba tanta bondad y hacía los milagros para ellos puedan ser sanados, puedan ser, ¿cómo se dice?, sacados de aquella humillación que estaban, porque las personas, los leprosos, eran apartados, eran excluidos de la sociedad. No solamente los leprosos, ¿no? Ellos, la verdad que en ese tiempo, se podría decir, la religión era muy excluyente, ¿no? Era muy excluyente y pensaban de que el leproso era un maldito, el ciego era un maldito por Dios, porque sus padres o él había hecho alguna cosa para que esté así. Lamentablemente eso eran sus prejuicios y no conocían verdaderamente el amor del creador de Dios, ¿no? Sí, no conocían realmente, porque Jesús, vamos a verlo más adelante, quizás en el próximo capítulo, que cuando Jesús denuncia que ellos no conocían a su Padre, sino que ellos habían sido engañados por otro padre entre comillas, y bueno, entonces ahí nos damos cuenta de que los religiosos no es que Jesús lo buscaba, sino que ellos eran los enemigos de Jesús porque ellos lo decidieron así, no por otra cosa, sino entonces, y quiero destacar algo, es un detalle pequeñito, a partir del versículo 53, en algunas Biblias actuales, les va a decir en un asterisco, va a aparecer un asterisco y les va a decir, el versículo 53 hasta el capítulo 8, unos versículos más adelante, no se encuentran los registros de manuscritos antiguos, ya que esto se llama un agregado. ¿Y por qué? Porque no concuerda con el relato de la historia y tampoco se ha encontrado en los manuscritos que existió eso. Pero ¿saben qué? La siguiente historia es algo muy bonito, a pesar de ser la perícopa agregae o adulterae, que en realidad ese es el término. Es la mujer sorprendida en adulterio. Pero antes de continuar y de finalizar con esta parte, quería decirles de que Jesús revolucionó al mundo con su mensaje y la influencia que transmitió. Y para terminar, ¿qué podemos decir con respecto a este personaje que estamos descubriendo en este libro, amor? Pues el personaje más importante aquí es Jesús, ¿no? Y cada uno de nuestros amigos seguramente también se ha relacionado con él, y ahora más, de alguna manera más personal, tal vez. Y querido amigo, querido hermano, que tú escuchas, que estás leyendo tal vez el libro de San Juan junto con nosotros, o meditar, ¿verdad? En estos versos hoy que estamos leyendo, creo que cada uno de nosotros viviremos o vivimos una experiencia con él. Y aquí en estos versos nos cuenta, ¿no? Las personas estaban muy entusiasmadas. Algunas decían, ¿no? Él es el Mesías. No. Y dice que la gente estaba dividida a causa de Jesús. Por eso te digo, ¿no? Una revolución hizo Jesús cuando Él vino a esta tierra. Entonces, queridos amigos, esperemos que también en nuestra vida pueda Jesús ser una revolución. Y yo creo que sí, ¿no? Cuando nos encontramos con Él,
hace una revolución en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y aquellas cosas que nosotros creíamos que era así, Jesús nos muestra cómo verdaderamente es. En su vida, en su testimonio, en sus obras, Él nos muestra cómo verdaderamente es Él. Claro, y justamente me surgió algo pequeñito. ¿Te acuerdas de la película Revolución de Jesús? Les Claro. recomiendo que la vean, Claro que sí. porque trasciende el mensaje de Jesús a lo largo de la historia y en la década de los 70, ¿no? Así que bueno, hemos llegado al final de este episodio. El próximo estaremos abordando ya el capítulo 8, como adelantamos. Es un agregado, pero tiene una enseñanza muy bonita. Así que gracias por quedarte hasta el final. Aquellas personas que van a escuchar este podcast, que aún no se suscribieron al canal, pueden hacerlo para poder no perderse ninguno de nuestros temas y también compartirlo con su familia. Y también les agradecemos por su audiencia en este momento. Gracias, amor, por estar conmigo en esta ocasión, como siempre. Nos vemos la próxima. Gracias a todos, gracias por estar ahí. Que tengan una hermosa semana y que tengan experiencias hermosas con Jesús. Y recuerden, Dios es bueno siempre y no hay oscuridad en Él. Nos vemos, amigos, cuídense. Chau, chau. Chau, chau.